Buenos días, somos Lara y Lucía y muchísimas gracias por poder concedernos esta entrevista. Eduardo Sánchez Cabezón nació el 24 de junio de 1972 en Logroño, La Rioja. Es matemático, profesor de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja desde 2001. También es divulgador científico y realiza una intensa labor como tal mediante conferencias, espectáculos, charlas y talleres para personas de todas las edades y por todo el mundo. Por ejemplo, en España, México, Panamá, Argentina, Costa Rica y Uruguay, etc. Bueno, ahora comenzamos con la primera pregunta. En el telediario y en los periódicos aparecen muchas referencias a las matemáticas o a la estadística. Por ejemplo, cuando nos dan estadísticas de encuestas electorales o datos económicos. Además, durante el último año hemos visto muchas estadísticas relativas a la pandemia. ¿Qué relación tienen las matemáticas y las pandemias y en qué ayuda la estadística a la gestión de una infección como la provocada por la COVID-19? Wow, buena pregunta. Bueno, muchas gracias por recibirme en esta entrevista. Las matemáticas y las pandemias tienen mucha relación en muchos ámbitos, ¿eh? Por un lado, se usan matemáticas para predecir cómo van a ser los contagios, cómo va a ser la distribución de la enfermedad. Entonces hay unos modelos que se usan para eso. Hay matemáticas que se han pensado durante muchos años y que se aplican a muchos modelos para todas las pandemias, para la de COVID y para todas en general, ¿eh? Esos modelos predicen cómo van a ser los contagios, cómo va a ser la evolución de los casos, de los muertos, de los fallecidos, de todo esto, ¿no? También hay otras matemáticas que se utilizan para modelizar los virus y saber cómo poder ayudar a los bioquímicos, a los biólogos, para poder generar vacunas o medicinas, para entender mejor cómo funcionan los virus y cómo podemos contrarrestarlos. Y otra cosa muy importante también, donde intervienen las matemáticas, es a la hora de distribuir mejor las soluciones, por ejemplo, los equipos de protección o las vacunas, o incluso ver cómo se pueden planificar las desescaladas y las medidas de apertura cuando hay una pandemia. Así que las matemáticas intervienen en todas las fases. Y en cuanto a las estadísticas para la pandemia y la comunicación de cómo es esto, es muy importante, porque cuando podemos medir un fenómeno, entonces es cuando podemos actuar frente a él. Entonces, en este caso, para saber cómo de intenso tenemos que actuar, tenemos que saber medirlo y cómo va a evolucionar y cómo. Entonces, las medidas que tomamos dependen del conocimiento que tenemos de cómo va evolucionando la pandemia. Si sabemos que va a crecer mucho, pues tendremos que cerrar. Si vemos que la cosa va mejor, pues entonces podemos reactivar la economía, ¿no? Entonces, las matemáticas son muy, muy importantes para eso, para poder medir en qué lugar estamos, en qué momento estamos. Entre esas noticias que han aparecido y como tú nos has dicho, se ha comentado la existencia de modelos matemáticos. ¿Cómo son esos modelos y cómo funcionan? Hay modelos matemáticos muy, muy variados, ¿no? Entonces, lo que se hace es, normalmente para hacer un modelo tenemos unos datos, que son lo que sabemos que ha ocurrido. Para eso, primer punto, hay que hacer una buena recogida de datos, saber bien cómo son los datos. Esto es un problema muchas veces, sobre todo cuando hay mucha población, ¿no? Entonces, bueno, primero recogemos los datos. Con esos datos vemos que hay alguna relación matemática entre ellos. Y hay una fórmula matemática que nos permite establecer una relación entre el número de infectados y el tiempo o cosas así. Y si conseguimos encontrar un buen modelo que explique los datos que tenemos, entonces usando ese modelo podemos hacer predicciones. Y con esas predicciones entonces podremos actuar. Esto se hace con modelos muy variados, no solamente en enfermedades, sino en casi todas las ciencias y en las ingenierías, en tecnología, se hacen modelos para todo realmente. ¿De qué modo podrían realmente estos modelos predecir nuevas olas, su intensidad, si será necesario tomar nuevas medidas o incluso de qué manera sería posible usando tales modelos predecir el final de la pandemia? Pues para eso lo más importante de todo es tener buenos datos. Porque si tenemos buenos datos, datos suficientes, de suficiente calidad y suficientemente bien recogidos, entonces los modelos matemáticos nos van a permitir, y de hecho permiten, saber cuál va a ser la evolución de la pandemia si las condiciones no cambian demasiado. Incluso podemos saber qué condiciones tenemos que poner para que la pandemia se reduzca. Así que sí, están sirviendo, van a servir, y de hecho han servido ya. Muchas de las medidas que se han tomado basadas en lo que los modelos decían. Así que son súper, súper importantes.
Y ahora que ya ha pasado un año, muchas personas se han cansado de la pandemia y empiezan a incumplir las medidas. ¿Cómo se puede predecir esto usando modelos matemáticos? Sí, sí se predice, de hecho se hace, ¿no? Porque se toman estadísticas de, por ejemplo, los desplazamientos de las personas, que esos datos se recogen a través de los teléfonos móviles o de los billetes de autobús o de tren o de avión que se venden, etcétera. Y entonces se ve si está evolucionando la movilidad de las personas o el relajamiento de las medidas, también cuántas denuncias se ponen, etcétera, ¿no? Es lo que os decía antes de que recogemos datos lo mejor que podemos. Entonces, sí, estas cosas las predicen y también nos llevan a la importancia que tiene seguir las medidas que son las más sensatas para frenar la pandemia, ¿no? Entonces es muy importante que dejemos a los científicos que investiguen para que puedan encontrar una solución, vacunas, medicinas, etcétera, y para eso necesitamos tiempo. Y para ganar ese tiempo tenemos que comprometernos todos, los que son científicos y los que no, a cumplir las medidas que van a hacer que se retrasen los efectos de la pandemia. Así que es una colaboración de todos, científicos y no científicos. Con lo que nos ha contado hasta ahora, ¿cómo cree que ha cambiado el papel de las matemáticas desde el principio de la pandemia hasta la actualidad, o también la percepción que tiene la sociedad y su valor y eficacia? Pues mira, yo creo que ha cambiado más lo segundo. Yo creo que ahora mismo la población en general, nos damos más cuenta de que las matemáticas son muy importantes y que incluso nos están salvando la vida. Ayudando a los médicos, a los biólogos, a que nos salven la vida, realmente, y que salven la vida a muchas personas. Pero las matemáticas siempre han estado ahí, siempre han sido muy importantes en todas las pandemias y en otros muchos problemas, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo los datos que tenemos y las matemáticas nos están diciendo tenemos que tener mucho cuidado con el cambio climático. Va a ser quizá más fuerte que lo que ha sido esta pandemia. Lo que pasa es que nuestra percepción no es esa. Cuando estamos tan tranquilos, la población en general no percibimos que la gravedad del tema. Pero las matemáticas nos están diciendo cuidado, que esto es muy importante. Así que yo espero que hayamos aprendido de esta pandemia a hacer caso a los datos y a los modelos matemáticos. Durante la pandemia se recogieron y gestionaron muchísimos datos sobre contagios, muerte, etc. Y además para ello se utilizan sistemas informáticos. Ya que usted conoce bien este campo, ¿podría explicarnos cómo se hace esto? Sí, lo que se hace es los datos se limpian de alguna forma, se ve que no haya datos malos, que no haya datos repetidos, algunos datos que a veces fallan los instrumentos de medida pues se desechan y entonces se recoge una colección de datos que sirven para hacer los modelos. Y entonces, eso se hace mediante ordenadores. Y entonces los modelos matemáticos, que son cálculos complicadísimos, que no los podría hacer una persona, ni siquiera un equipo de personas, con tantísimos miles o millones de datos que se reciben y fórmulas matemáticas tan complicadas, pero si las podemos programar en un ordenador, entonces tenemos la potencia para hacer modelos adecuados. Eso es una diferencia de esta pandemia con pandemias que pasaron hace 40 o 50 años, donde no había ordenadores. Los cálculos no podían hacerse igual de bien y entonces íbamos más a ciegas. Ahora que podemos hacer todos esos cálculos con la ayuda de los ordenadores, sabemos mucho más lo que estamos haciendo. Y es espectacular. El hecho de que en un solo año la ciencia haya avanzado tanto y hayamos tomado tantas medidas se debe a los grandes avances científicos, pero también informáticos que tenemos hoy en día. Muchas personas utilizan la incidencia acumulada para medir la evolución de la pandemia. ¿De qué manera es realmente una forma útil usar la incidencia acumulada, o habría otras formas de evaluar la incidencia y la evolución de forma más realista? Realmente un solo dato no nos da una información completa. Entonces, la incidencia acumulada es un buen dato porque nos indica cómo está progresando la pandemia. Si esa incidencia acumulada, que se toman normalmente dos datos, a 14 días y a 7 días. Incidencia acumulada significa cuánta gente se ha contagiado en los últimos 14 días, en total. Y la incidencia acumulada a 7 días significa cuántos se han contagiado en los últimos 7 días, la última semana. Pues si la incidencia, en principio tendría que ser la mitad, ¿no? Pero si resulta que en la última semana la incidencia acumulada es mayor a la mitad de la acumulada en las dos últimas semanas, significa que la última semana ha sido peor que la anterior. Eso significa que la epidemia está empeorando. Así que con ese tipo de medidas podemos saber cómo evoluciona la pandemia, que es lo más importante, porque ahí sabemos si las medidas están teniendo éxito, si no, si podemos prever que vaya a crecer más, que vaya a disminuir.
Así que yo creo que lo mejor es tener muchos y buenos datos y tener varios sistemas de medición, la diferencia acumulada y otro. Si la mayoría de las personas tuvieran conocimientos sobre las matemáticas, ¿sería más fácil gestionar esta y otras pandemias? Sí, sería más fácil, por un lado, porque tendríamos más personas con conocimientos que estarían haciendo mejores modelos, aunque los que se están haciendo ya son muy buenos, y por otro lado, tendríamos gente que sería consciente de que los datos y las matemáticas y los modelos que se hacen con esos datos nos están dando buenas indicaciones para cómo acabar con la pandemia. Y entonces no tendríamos que estar buscando explicaciones extrañas, que si nos están metiendo chips en las vacunas y cosas así. Que no entiendo muy bien por qué la gente se cree esas cosas. Si uno mira los datos y sabe más matemáticas, pues podría entonces tener una visión de la realidad más adecuada y no estar creyendo cosas que a lo mejor nos están perjudicando a todos. Y sin restricciones extremas, ¿cómo evolucionará la crisis por COVID-19 a partir de ahora? Sin restricciones extremas. Sin las restricciones, el factor más importante para la evolución de la pandemia es la vacunación. Entonces, cuando todos los modelos indican que cuanto más crezca la vacunación, habrá más gente que bloquea la expansión de la pandemia. Entonces, y ya se está viendo los resultados en los colectivos que se han vacunado ya. Entonces, conforme vaya aumentando el porcentaje de personas que están vacunadas, entonces la pandemia va a ocurrir dos cosas con ella. Una, que va a haber menos casos porque va a haber menos gente que se pueda contagiar, y dos, que los casos que va a haber van a ser menos graves. Así que a partir de ahora, en los próximos meses, vamos a ver una evolución muy favorable de la pandemia, debida sobre todo a la vacunación. Y como hemos dicho antes, la toma y manejo de datos es un aspecto crucial y muy difícil, ya que cada país está tomando los datos de forma muy diversa. ¿Cómo se puede estimar el número de infectados si los datos no son fiables, dada la cantidad de asintomáticos o de países que no pueden realizar una cantidad suficiente de cribados para ser estadísticamente representativos? Bueno, es verdad que en cada país se toman medidas de forma distinta, entonces lo que podemos hacer es comparar datos de los países que están tomando las medidas parecidas y el comportamiento de la población es parecido. Entonces, lo que se hace ahí es usar la estadística, efectivamente. No podemos hacer un test a toda la población, pero sí podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un test a alguna parte de la población y medir dentro de los test que hemos hecho a parte de la población cuántos son positivos y cuántos son negativos. Entonces, a partir de ahí podemos decir, vale, si hemos medido 100 y 30 eran positivos, si hubiéramos medido a 100.000, probablemente 30.000 sean positivos. Así que con eso podemos hacer una estimación de cuál es la situación real en toda la población. Para eso se usa la estadística y hay técnicas que se llevan, han sido validadas hace mucho tiempo. O sea que sí que se puede saber bastante. Y ya que usted es divulgador científico, ¿de qué manera cree que ayuda la divulgación científica a la sociedad para entender la pandemia? Sí, pues es muy importante, porque yo creo que lo que ayuda es a explicar por qué hacemos las cosas, por qué tenemos que llevar mascarilla, por qué tenemos que lavarnos las manos a menudo, por qué tenemos que vacunarnos, y comprender eso ayuda a que podamos entre todos vencer la pandemia. Así que hay como dos agentes para poderlo hacer mejor, ¿no? Por un lado, los científicos que hacen las medicinas y las vacunas, y por otro lado, la población, que entendiendo, gracias a la divulgación, cómo funciona la pandemia, podemos tomar las medidas adecuadas. Las vacunas son muy importantes para conseguir la inmunidad del grupo y eliminar la enfermedad. ¿Puede explicarnos un poco más acerca del efecto de las vacunas y la importancia? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Lo que ocurre es que todos los modelos parten de tres tipos de personas, ¿no? De individuos. Unas personas que ya tienen la enfermedad, otras que podrían llegar a tenerla y otras que ya no la van a tener. Entonces, si el grupo de personas que tienen la enfermedad y que van a tener y que podrían tenerla es grande, entonces puede producirse contagio, que hay pocos que la bloquean, ¿no? Pero cada vez que haya más personas vacunadas, hay más personas en el grupo de personas que ya no contagian la enfermedad o que ya no la van a tener. Y eso hace que el virus, en el tiempo en el que está circulando, tenga más difícil encontrar personas a las que infectar. Y por tanto no le da tiempo, en su tiempo de vida, no le da tiempo a encontrar personas a las que infectar. Y por tanto,
la expansión se ralentiza, se hace más lenta, porque al virus no le da tiempo a encontrar a quién infectar. Si lo encuentra fácil, se va a expandir. Si no lo encuentra fácil, no se va a expandir. Entonces, como le va a costar más encontrar gente a la que infectar, pues porque hay muchos vacunados, pues entonces las vacunas impiden la expansión del virus. Usted hizo un vídeo en su canal de YouTube derivando, explicando la función de las matemáticas durante las pandemias y habló sobre los efectos de los distanciamientos social, como el confinamiento. ¿Podría explicarnos un poco más los efectos de cada tipo de restricción? Y es un poco esto que pasa con las vacunas, claro. Cuando tenemos una vacuna, pues tenemos a todo el mundo vacunado y entonces el virus no encuentra gente. Pero ¿y si no hay una vacuna? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el virus no encuentre gente a la que infectar? Pues tener menos contactos. Porque cuantos más contactos tengamos, si el virus está en una persona y esta persona tiene muchos contactos, pues va a tener fácil encontrar a otra gente a la que infectar. Pero si esa persona que está infectada no tiene contactos, entonces el virus no va a encontrar a alguien a quien infectar y se muere. Así que el efecto de las restricciones es ese, hacer que el virus tenga más difícil encontrar gente a la que infectar. Y ya para finalizar, es muy probable que en el futuro haya muchas nuevas pandemias. ¿Cómo se podría mejorar su gestión? Pues un poco con lo que os decía al principio, poniendo medios para recoger los datos de forma rápida y de forma eficaz. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es, para manejar la pandemia de forma eficaz, ¿qué datos necesitamos? Ahora que ya lo hemos visto. Vale, pues tener en todos los gobiernos mecanismos para ser capaces de recoger esos datos y para poderlos coordinar. Yo creo que eso sería muy importante. Pues otra vez muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros, a vosotras, porque es una entrevista muy interesante. Muy bien, gracias.